Y esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de algo que hablé en una reunión con los hombres hace como un mes atrás, y quiero hacer un agregado a ese tema y compartir con todos ustedes en Malaquías, en el capítulo 1, si puede ahí buscar. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, el capítulo 1. Y una vez que llegamos ahí, vamos a leer versículo 6 en adelante. Malaquías, el capítulo 1 y versículo 6 en adelante. Dice la palabra: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Y en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quiero que ponga otra vez su mirada. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, hermanos. Hablaremos acerca de pan inmundo, desde lo peor hasta lo mejor. Pan inmundo, desde lo peor hasta lo mejor. Este pasaje nos hace pensar, en primer lugar, en qué forma nos presentamos nosotros ante los ojos del Señor. En qué forma venimos nosotros delante de Dios a su altar. Los sacrificios que nosotros hacemos son una ofensa a Dios. Lo que nosotros le damos a Dios es lo mejor de nuestra vida, o le damos a Dios lo que nos sobra, lo que es de descarte, aquello que está devaluado. No estoy pensando ni estoy hablando de dinero, olvídese de eso. Estoy hablando de nuestras vidas. Le estamos dando a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, o solamente le ofrecemos aquellas cosas que nos sobran. Pues cuando nos comportamos de esta manera, Dios le llama a eso pan inmundo. Muchos de nosotros corremos el riesgo y caemos en la trampa del diablo de transformar nuestra vida cristiana en un montón de rituales y de costumbres que son huecos, vacíos. Hacemos muchas cosas sin entender. Hasta a veces el venir el domingo a la iglesia no entendemos por qué debemos hacerlo, pero venimos porque es parte de nuestro ritual, porque es parte de nuestra religión. Como usted sabe, debemos venir a la casa de Dios para dar testimonio de que nuestro Cristo vive. Amén. El Cristo triunfante, resucitado de los muertos, está en medio de nosotros y venimos a un encuentro con Él, y
cuando cantamos le estamos cantando a Él. No venimos para aprobar aquí qué nivel de voz y de entonación tenemos. Venimos a cantarle con el corazón a nuestro Salvador. Amén. Como el cántico nuevo que aprendimos en esta mañana que dice: mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Amén. Pero no tengo que despertar un domingo y hacer todos unos movimientos automáticos y ir a la parada del bus o subirme al auto y llegar aquí al lugar a encontrarme con los hermanos. Esto no puede ser un ritual muerto. Tiene que ser una ceremonia ofrecida de modo consciente y con el corazón para Dios. Amén. No venimos a un acto religioso, venimos a un encuentro con Dios y venimos a ofrecerle lo mejor y a expresarle la gratitud que hay en nuestro corazón. No es que venimos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer o a otro lugar donde ir. No venimos a ofrecerle a Dios pan inmundo, nos queremos acercar al altar y a su persona para ofrecerle lo mejor de nosotros. Amén. Lo que estaba pasando aquí en este capítulo es que el pueblo había entrado en un estado de irreverencia. Eso quiere decir, le habían perdido el respeto a Dios y estaban haciendo una serie de cosas que Dios no aprueba. Estaban ofreciéndole a Dios sacrificios con cosas que no tenían valor. Un animal ciego, un animal rengo, un animal enfermo, lo traían y lo ofrecían en sacrificio y ellos creían que estaban haciendo una gran cosa. Entonces Dios les llama la atención y les hace esta pregunta: ¿acaso ustedes ofrecerían ese sacrificio al príncipe de su pueblo? Cuando está hablando del príncipe, está hablando de alguien que ocupa un lugar político, un lugar de autoridad. Si viniera aquí entre nosotros un senador de la nación, un diputado de la nación, si estuviera entre nosotros un embajador de alguna nación, le ofreceríamos nosotros lo que nos sobra, rescataríamos las migajas del pan y le pondríamos en la mesa. Le ofreceríamos algo que no tiene sabor. Cuando pensamos en autoridades humanas, queremos que se sientan bien entre nosotros y le ofrecemos lo mejor. Y Dios nos plantea eso a nosotros. ¿Por qué si hacemos eso con las autoridades humanas, no le ofrecemos lo mejor a Dios? Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo. Dios espera eso. Y dice el versículo 9 que hemos leído: para los que están en falta delante de Dios, para los que se acercan de manera incorrecta a Dios. Dice el versículo 9: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos agradarle a Dios si hacemos estas cosas? Si andamos en una vida licenciosa, pecaminosa, de lunes a sábado, y nos presentamos el domingo en la reunión con una sonrisa y con aires de santidad. Dice, ¿cómo podrá agradar eso a Dios? Le está ofreciendo usted pan inmundo. Dice el versículo 9 que hemos leído. Dice, debemos orar y buscar el favor de Dios y que tenga piedad de nosotros. Cuando no nos manejamos bien en la vida, tenemos que corregir. Cuando vamos por mal camino, tenemos que encontrar un buen rumbo. Dice Dios, oren a mí para que Él pueda mostrar su piedad. Porque, hermanos, de verdad, muchas veces fallamos a Dios, nos acercamos a Él de manera incorrecta. Y otra vez nuestra pregunta, ¿qué estamos ofreciendo a Dios? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestra vida? Dice el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jóvenes, eso es para ustedes. Empiecen a acordarse desde ahora y a tenerlo siempre presente en cada día de su vida
Dice, porque después llegarán los días en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso quiere decir que llegarán días donde comenzarán a lamentarse por lo que no han hecho por Dios. Doy gracias a Dios que cuando tenía 17 años su gracia me alcanzó y me salvó. Cuando tenía 17 años reconocí que era un hombre pecador, camino al infierno. Cristo me salvó y entré en ese camino al cielo. Aún así no me he librado del pecado, porque toda mi vida está ligada al pecado por vivir en un cuerpo pecaminoso como todos nosotros. Pero algunos conocieron a Cristo a una edad bastante tardía, donde ya había pasado mucha agua bajo el puente, mucho pecado habían absorbido en sus vidas. Y ahora que Dios nos da la oportunidad de comenzar una vida nueva, Dios nos da la oportunidad de comenzar una vida de victoria, donde Dios nos da la oportunidad de empezar a sentir gozo en nuestro corazón, en nuestra alma, donde encontramos el rumbo, el propósito en la vida. Después de algún tiempo comenzamos a fallar y empezamos a ofrecerle a Dios pan inmundo otra vez. Ya lo hemos ofendido bastante a Dios cuando no conocíamos a Cristo. Ya habíamos lastimado bastante el corazón de Dios cuando no conocíamos a Cristo. Y hay que ponerle un punto final a esa etapa. Amén. Y vivir una vida nueva y ofrecerle a Dios lo mejor. Amén. Lo mejor de mí, mi mejor tiempo, mis mejores años, dárselo al Señor, porque como hemos cantado en esta mañana, Él es merecedor de toda nuestra honra, de toda nuestra alabanza y de toda nuestra gloria. Necesitamos darle a Dios lo mejor, no pan inmundo. Nuestro mensaje en esta mañana es un llamado de atención para revisar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. No sea cosa que Dios esté molesto con nosotros, porque en nuestra manera de servirle le estamos ofreciendo pan inmundo. Aquí vemos un pueblo que se acerca a Dios, a su altar, de una forma incorrecta que Dios desaprueba. Hay dos modos de acercarse a Dios. Un modo que Dios no aprueba y el otro que sí. Observe un momento ahora en el libro de Génesis, en el capítulo 4, por favor. El libro de Génesis, el capítulo 4. Allí vamos a aprender sobre dos modos de acercarse a Dios. Génesis, el capítulo 4 y el versículo 3. Estábamos en aquellos días de la primera familia, Adán y Eva, sus hijos Caín y Abel. Era todo lo que teníamos por ese momento. Dice la palabra de Dios, Génesis el capítulo 4, el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí hay dos formas, hermanos, de acercarse a Dios en este relato. La primera forma es la de Caín. Dice la Biblia aquí, donde hemos leído que Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. Ahora también dice este texto que hemos leído que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín.
tanto, los frutos que estaba produciendo la tierra eran malditos. Y Caín trajo esos frutos delante de Dios, y con esa clase de ofrenda, él quiso impresionar a Dios. En otras palabras, Caín, como muchas personas de nuestro tiempo, dice: ay, voy a hacer esto, ruido, aspamento, bulla, mire todas cuantas cosas bonitas le traigo aquí a Dios. Y usted miraba toda esa ofrenda grande, impactante, y diría: se jugó Caín, Pero usted sabe que Dios ve los detalles. La mirada de Dios es profunda y alcanza donde no llega el ojo del hombre. Y Dios miró esa ofrenda y dijo: esta no me agrada. Era el resultado de una tierra que estaba maldecida por la presencia del pecado. Hoy en día, hermanos, el sistema de culto moderno que practican las mayorías es el estilo de Caín. Un enorme edificio, los mejores bancos acolchonados, los mejores púlpitos, los mejores equipos de sonido, muchas decoraciones en el edificio. Hoy y tenemos hombres allí que hablan palabras bonitas, edulcoradas, palabras que suenan como bellas, pero están vacías, sin contenido, porque son hombres predicando a hombres, son hombres tratando de buscar la aprobación de los hombres. Y cuando Dios mira ese sistema de culto, Dios dice: eso no es lo que me gusta. Dios no aprueba, porque debajo del maquillaje de la religión moderna se esconde el pecado. Debajo de esa ofrenda impactante que ofreció Caín estaba escondido el pecado. Y Dios lo vio, y dice la Biblia: me desagrada la ofrenda que trajo Caín. Nosotros nos tomaríamos la cabeza, nos miraríamos unos a otros y con boca abierta diríamos: ¿cómo puede ser? Mire, es una ofrenda excelente, mire todo lo que trajo, se ve maravilloso, los colores, el brillo, todo eso. Pero Dios dice: ustedes no están viendo el pecado contigo, es el fruto de una tierra maldita. Y ahora observe lo que dice la Biblia, el verso 4, Génesis 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo vino Abel delante de Dios? Para que entienda, hermano, se presentó delante de Dios con un cordero degollado. Muchos de ustedes que han vivido en el campo, que tienen experiencia de vida en el campo, un cordero ahí muerto y los ojos que se le saltan así, ¿no? Y quedan ahí sus dientes a la vista, y no es algo estéticamente bello. La ofrenda de Abel no era una ofrenda estéticamente atractiva. Nosotros comentaríamos: qué gana de presentarse delante de Dios con un cordero degollado. Dice la Biblia que era de lo más gordo, algo que fue seleccionado, pero para presentarse con ese cordero muerto delante de Dios, se tuvo que derramar la sangre de ese cordero. La ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Abel estaba muy consciente delante de quién iba a estar. Él sabía que se iba a presentar delante de Dios. Él sabía que Dios es santo. Abel siempre fue consciente que era un hombre pecador y no puede acercarse a Dios si no es con sangre de por medio. La sangre del cordero. Del mismo modo, ustedes y yo hoy no podemos acercarnos a Dios si no es por medio de la sangre de Cristo. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Abel dice: me voy a acercar a un Dios santo. Yo sé que el sacrificio no es agradable. Mucha gente hoy levanta sus voces contra los predicadores de sendas antiguas como yo y dicen: ¿por qué hablan acerca de ese mensaje tan violento? Hablan de la crucifixión de un hombre que fue su cuerpo destrozado por el látigo, que fue coronado con espina, que fue golpeado, escupido, que su cuerpo destrozado fue puesto en la cruz. Que hablan ustedes de sangre, que hablan de muerte,
de que hablan de resurrección, pues ese es el evangelio, mis hermanos. Amén. Es un evangelio de sangre, es un evangelio que nos recuerda el sacrificio del Hijo de Dios, es el evangelio que nos recuerda el sacrificio del Cordero de Dios que fue ofrecido en la cruz. Estéticamente no es algo bello, mas Isaías decía acerca de Jesús: le veremos sin atractivo para que le deseemos. Amén. No era un modelo paseándose en la pasarela del Monte Calvario, era el Cordero de Dios ofrecido en sacrificio por nosotros los pecadores en la cruz. Amén. Ese es el evangelio. Es un evangelio de sangre, es un evangelio de muerte, pero es un evangelio de resurrección, es un evangelio de esperanza y es un evangelio de salvación eterna. No es estéticamente bello para la gente, pero es el gran mensaje del amor de Dios expresado a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén, pastor. Y en esa sangre que Él derramó en esa cruz está nuestra posibilidad de acercarnos a un Dios santo. Abel se ofreció con un cordero muerto. Había sangre de por medio para acercarse a Dios. Hoy la sangre de Cristo es el puente para que lleguemos delante del trono de la gracia de Dios y ser oídos por Él. Amén. Ahora, a los ojos del hombre, todos hubiesen elegido la ofrenda de Caín, pero a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Hermanos, somos pecadores y cada vez que intentemos acercarnos a Dios, hagámoslo por medio de la sangre de Cristo. La sangre del Señor Jesús es la que nos permite allegarnos a Él. Dos maneras de acercarse a Dios. Hay muchos de nosotros que necesitamos empezar a quitarnos el maquillaje. No me refiero al maquillaje que generalmente usan las hermanas, sino el maquillaje de un estilo de vida que no es el verdadero. Y debajo de nuestro maquillaje escondemos un estilo de vida al cual Dios le llamaría pan inmundo. Pan inmundo. Los hermanos nos ven, se hacen una idea nuestra. Dice: este hombre, esta mujer, son gente santa, son gente pura, pero están solo viendo el maquillaje, no pueden ver lo que hay debajo. Porque cuando el hombre tiene una buena opinión, quizás Dios diga: mi opinión es diferente, yo veo pan inmundo. No veo una gran persona, no veo un excelente ser humano, quizás, y es la única opinión que vale en definitiva, la de Dios. Él dice pan inmundo. Mi pregunta es: ¿de qué modo nos estamos acercando a Dios? ¿Estamos siendo conscientes como Abel que nos acercamos a un Dios santo? Pan inmundo, desde lo peor a lo mejor. Porque si estamos, hermanos, haciendo las cosas mal, pues hoy empezamos a hacer las cosas bien. Amén. Hacer las cosas correctamente. Hay mucha gente encadenada a la mediocridad. Todos nosotros somos tentados a vivir encadenados a la mediocridad. Pero quizás es buen momento para quitarnos el maquillaje y acercarnos a Dios de una manera correcta. De acercarnos a Dios tal como somos, de pecadores. Acercarnos a Dios porque necesitamos su favor, su bendición. Y quizás hay alguien en esta mañana que necesita de Dios su salvación todavía. Eso es importante, la salvación. Estando ahí en Génesis y hablando del modo que nos acercamos a Dios, un recuerdo en el capítulo 28. Si puede ir hasta ahí, por favor. Génesis, el capítulo 28. Génesis, el capítulo 28 y el versículo 19. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Génesis, el capítulo 28, versículo 19. En el contexto está hablando de Jacob, uno de los patriarcas de Israel. Por supuesto que Jacob pasó a llamarse Israel. Y él soñaba con una escalera que iba al cielo y que ángeles subían y bajaban. Él estaba por primera vez lejos de su familia, una noche en soledad donde quizás por primera vez en su vida había recostado la cabeza en una piedra. Quizás no tenía un
almohada de lino fino o no tenía una almohada de plumas, su almohada era una piedra. Y estando Jacob allí, lejos de su familia, en ese lugar que se llamaba Betel, o que le llamaron después Betel. Esa palabra Betel significa casa de Dios. Amén. Y allí Jacob tuvo una experiencia importante e impactante. Observemos Génesis 28, versos 19. Dice la palabra: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Muchos predicadores ven esto como algo malo de Jacob, de tener cierta exigencia a Dios, que Dios tenía que cuidarle y vestirle, y él entonces, si Dios le prosperaba, él iba a darle el diezmo a Dios. Insisto, no es mi tema dinero ni nada de eso, olvídese de eso. Pero aquí hay un hombre que tiene intenciones de acercarse a Dios. Y aquí hay un hombre que de algún modo está haciendo una promesa que suena a tono de pacto. Le dice: Dios, si tú me guardares, me cuidares, me regresares con bien a la casa de mi padre, entonces yo voy a estar apartando el diezmo de todo lo que me quieres para ti. Esta historia y este pasaje lo escuchó un joven adolescente que había nacido en Inglaterra. Su familia era numerosa, más de 10 hijos había tenido su mamá. Pasaban necesidades, pasaban hambre. Y cuando ese chico adolescente de unos 16 años toma la decisión de dejar Inglaterra y se va a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, él era un vendedor callejero, un muchachito, vendedor callejero. Y una jornada de lluvia intensa encontró un refugio. Y cuando encuentra ese refugio, notó que estaba en la puerta de una iglesia. Y en ese momento el predicador estaba hablando de este pasaje de Génesis 28, 22. Y el predicador estaba hablando de esa frase que dice: si Dios me dieres de todo, yo voy a apartar el diezmo para ti. El muchacho escuchó esa predicación y fue a la habitación que él alquilaba. Y esa noche él tuvo un sueño. Y en ese sueño oyó una voz que le dijo: piensa en fabricar jabón. Mire qué sueño. Yo conté el jueves que tuve un sueño y que en el próximo mes de octubre estaba en Cochabamba con el hermano Bernardo. Y yo le pedía que él fuera a hablar con un pastor que fue discípulo mío, y después íbamos a ir a la cancha. No es la cancha de fútbol, ahí es para comer, una feria inmensa que hay en Cochabamba, de manzanas y manzanas. ¿Sabe qué? Todos tenemos sueños. Ese muchachito soñó, escuchó esa voz en el sueño que le dijo: aprende a hacer jabones. Esa voz le persiguió muchos días, hasta que un día encontró un lugar donde hacían jabones y él entró como un cadete para llevar los papeles, una cosa y otra. Y luego comenzó a escalar en esa empresa y empezó a aprender a hacer jabones. Luego llegó hasta la posición de ser el socio en esa empresa. Y ahí estaba fabricando jabones. Su socio murió y él siguió adelante con esa empresa.
Y un día, ya por el año 1806, descubrió una fórmula de cómo hacer dentrífico, cómo hacer pasta dental. Y fabricó la pasta dental. Y recordó la promesa que le hizo a Dios, la de este texto: de todo lo que tú me dieres, voy a apartar el 10 para ti. Y empezó a ir bien con la pasta dental. Era una novedad y fue un impacto en la sociedad hasta nuestros días. Ese joven, con los años, su familia, ya sus descendientes, no él, hicieron una asociación o se asociaron a lo que conocemos hoy como el jabón Palmolive. Ese joven que hizo la pasta dental y que hizo fortuna, y que al final de sus días no le dio el diezmo a Dios, le dio el 90% de todos sus ingresos. Solamente él sobrevivió con el 10%. Él sostuvo misioneros por todo el mundo, predicadores por todo el mundo. Sus descendientes, sus hijos, sus nietos todavía siguen ofrendando al campo misionero. Ese hombre se llamaba William Colgate. William Colgate era un diácono en la iglesia bautista. Y cada vez que usted vaya al supermercado o a la farmacia y vea la pasta dentrífica Colgate, recuerde que ese es el nombre de un gran hombre de Dios que le hizo una promesa a Dios: de todo lo que tú me dieres, yo daré el diezmo para ti. Pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de vida, porque antes de que ese hombre le diera dinero para la obra de Dios, él entregó su corazón a Dios. Amén. Él entregó los mejores años de su vida a Dios y se ocupó lo suficiente de marcarle el camino a sus hijos y a sus nietos, de tener un compromiso con Dios. Amén. El nombre de Colgate hoy está en todo el mundo, quizás está allí en su propia casa, en la pasta que usted usa. La que fabricó un hombre que no fue un predicador famoso, no fue un gran evangelista, fue un diácono, un servidor nada más en la iglesia bautista. Pero fue alguien que Dios lo sacó de lo peor y lo llevó a lo mejor. ¿Qué estamos dándole a Dios hoy nosotros? ¿Pan el mundo? ¿Qué estamos dándole a Dios? ¿Algo que Él no aprueba? Pues cuando estamos en la obra de Dios, hermanos, tenemos que salir de lo peor y llegar a lo mejor y no volvernos atrás, por nada volvernos atrás. Amén. 3 historias de la Biblia, muy breves, y ahí sí vamos a ir hasta el final del mensaje. La primera de ellas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Quiero que vayan allí por un momento, hermanos, al Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Solamente les leeré un pasaje allí y les haré un comentario, porque muy pronto quiero predicar en profundidad sobre esta historia. El Evangelio de Lucas capítulo 19 comienza hablando de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Quién era él? Era un publicano. Recuerdan que les hablé hace un par de domingos, los publicanos eran la gente más mala, era la gente más odiada. Los publicanos eran gente considerados como traidores, porque eran judíos que se habían vendido a los invasores, a los romanos. El publicano eran los que cobraban impuestos a los de su pueblo y eran estafadores, sinvergüenzas, porque cobraban más de lo que correspondía y se quedaban con el dinero para ellos. Por eso sus conciudadanos los odiaban a los publicanos. Y aquí la Biblia nos cuenta de uno de ellos que se llamaba Zaqueo. Era un hombre petizo, un chaparrito dirían los mexicanos, ¿no? Petizo, 1,50, 1,60, no más que eso. Y él tenía la inquietud de ver a Jesús y de conocer a Jesús. La Biblia enseña que Jesús había entrado en Jericó y ahí estaba Zaqueo. Quería ver a Jesús, pero era petizo. Y entonces había un árbol, la Biblia dice que era un sicómoro, y él se trepó al árbol para ver a Jesús, para conocer a Jesús.
Y ahí iba pasando el Señor y de pronto una gran sorpresa. Jesús mira arriba del árbol y lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que vaya a posar en tu casa. Qué sorpresa, ¿no? El Señor sabía el nombre, lo vio arriba del árbol y se autoinvitó el Señor: me voy a ir a tu casa. Y cuando Jesús dijo eso, miren lo que pasó. Observe aquí conmigo. Lucas 19, versículo 6. Dice: entonces él descendió a prisa, o sea, descendió del árbol, ¿no? Descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire cómo no va a estar contento. Todos lo despreciaban, todos lo odiaban. Y Jesús le dice: quiero ir a pasar tiempo contigo, quiero estar en tu casa. Quizás hace mucho que no había sentido gozo Zaqueo. Y dice la Biblia: descendió a prisa. Y ahí estaban los chusmas y la chusma, diciendo: ¿cómo Jesús va a ir a la casa de un hombre pecador? Este sinvergüenza, estafador, que se queda con nuestra plata, inmoral. Vaya a saber cuántas cosas decía la gente. Pero Jesús no estaba atento a los rumores, a los comentarios de la gente. Jesús estaba atento al alma necesitada de Zaqueo, que precisaba del Salvador. Observe ahora cómo sigue la historia. Versículo 8. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dice Zaqueo: si la mitad de todo lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres, no quiero saber nada con eso. Porque a cuántos pobres había estafado él. Y dice: si hay alguien que yo he defraudado, venga, preséntese y yo le voy a dar por cuadruplicado. ¿Saben lo que significa eso, hermano? Lo que les vengo hablando. Ese hombre dice: yo quiero dejar mi experiencia de ofrecer a Dios pan inmundo, una religión hueca, vacía, muerta. Quiero empezar a tener una fe verdadera y caminar con el Hijo de Dios. Amén. Cuando él dice: si a alguien he defraudado, le daré por cuadruplicado, él está diciéndonos el título de nuestro mensaje: no quiero ser pan inmundo, quiero pasar de lo peor a lo mejor. Quiero salir de lo peor a lo mejor. Quiero salir de este infierno donde nadie me quiere, donde todos me odian. Quiero salir de este infierno que me somete a la soledad, al dolor, al desprecio de la gente. Quiero aprovechar esta oportunidad de este encuentro con Jesús y empezar a vivir una nueva vida. Amén. Él estaba arrepentido de su pecado, por eso dice: le voy a dar a los pobres, voy a devolver por cuadruplicado. Y Jesús le dice a él y a toda esa gente, dice: el Hijo del Hombre. Cuando la Biblia aquí en Lucas habla muchísimas veces de Jesús como el Hijo del Hombre, y Jesús dice de sí mismo: el Hijo del Hombre, yo no he venido a buscar a justos, he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Yo fui a la cruz por esta clase de gente, por gente que estaba en lo más profundo del pecado, de gente que andaba allí revolcándose en el barro inmundo del pecado. Dice Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando yo entiendo que soy una persona pecadora y que estoy perdido y que estoy camino al infierno, tengo que mirar con ojos de fe a la cruz donde Cristo murió por mí, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. Y si hoy yo estoy perdido, puedo ser encontrado por el Hijo de Dios y puedo ser salvo por el Hijo de Dios. Amén. Eso es algo maravilloso. Amén, pastor. Que si estoy perdido, puedo ser encontrado por el Hijo de Dios y salvo por el Hijo de Dios. Aquí está un hombre
que nos invita a nosotros a no vivir una vida doble de pan inmundo. Aquí hay un hombre que sale de lo peor a lo mejor. Y si Cristo ya nos salvó y nos sacó de lo peor y nos trajo a lo mejor, mantengámonos firmes ahí, hermano. Amén, pastor. Mantengámonos firmes en lo Amén. mejor. Y démosle lo mejor a Dios. Amén. Ofrezcámosle a Dios los mejores años de nuestra vida, los mejores horarios de nuestro día. Amén. Démosle a Dios lo mejor. No le demos pan inmundo, no lastimemos a Dios, no ofendamos a Dios dándole aquello sin valor, devaluado. No le demos pan inmundo al Señor, hermano. Démosle lo mejor. Él es nuestro Salvador. Segundo hombre, Marcos capítulo 5. Muy rápido, del mismo modo, voy a contarles la historia y leerles un texto allí. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Marcos 5, 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús salió de la barca, y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esta es una historia triste, hermano. Nosotros conocemos a este hombre como el endemoniado Gadareno, un hombre de la ciudad de Gadara. Un hombre que estaba atormentado por el diablo, en un estado tan grande de confusión que vivía en el cementerio. Un hombre que estaba vivo, pero vivía entre los muertos. Pensaba que él era un igual. El diablo lo tenía tan confundido, tan maltratado. Dice aquí la Biblia que este hombre había sido encadenado y habían puesto grillos, pero era tanto el poder del diablo que estaba en él, que rompía todo. Era un hombre que infundía miedo, y dice que estaba a los gritos, y dice que tomaba piedras y se lastimaba. Su cuerpo estaba sangrando, y todo eso es lo que estoy diciendo. Es lo que el diablo está haciendo con la gente hoy. Gente que se está desangrando, se está muriendo lentamente, porque no conocen a Dios, porque no tienen a Cristo como Salvador. Gente que hoy están muertos. Usted los ve, caminan, corren, respiran, comen, beben agua, pero la Biblia dice: están muertos en sus delitos y pecados. Igual que este hombre. Y ellos no se dan cuenta. Ellos están yendo a camino a las llamas del infierno, pero no lo saben, no se dan cuenta, no piensan que eso va a suceder. Están muertos, no pueden reaccionar, necesitan el mensaje del Evangelio, el mensaje que la Biblia dice que trae a los muertos a la vida, porque eso es lo que hace el mensaje del Evangelio. Pasa a una persona de muerte a vida, y esa vida la da Jesucristo. Y esa vida no solamente es una vida nueva que vamos a tener aquí en esta tierra, sino dura por toda la eternidad. Frente al sepulcro de su amigo Lázaro en la ciudad de Betania, Jesús dio un breve discurso donde él dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ahí está el autor de la vida, Jesús. Ahí está el dador de la vida, Jesús.
Cuando uno es una persona pecadora, perdida, camino al infierno, Cristo aparece en nuestra vida y nos salva eternamente. Amén. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Un día nos vio en nuestra condición de pecadores y nos trajo ese mensaje de salvación que es el Evangelio y nos libró de los tormentos del diablo, porque quizás no vivíamos en un cementerio como este hombre, pero nuestra vida no tenía rumbo, no tenía sentido, no había un propósito. Quizás muchas veces pasamos por esa experiencia donde perdimos las ganas de vivir, pero cuando vino Cristo, nacimos de nuevo. Amén. Vino Cristo a nuestra vida y nos hizo nueva criatura. Vino Cristo a nuestra vida y dice el Evangelio y nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Ahora este hombre atormentado por el diablo lo ve a Jesús. Y me encanta, dice el texto, y corrió a Jesús y se arrodilló delante de él. La única esperanza de salvación que se cruzó en su camino, la única oportunidad, no la quería perder. Corrió a Jesús, se arrodilló delante de él. Pero el diablo lo quería retener para él. Y entonces desde adentro del cuerpo de ese hombre el diablo habla y le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué me atormentas? Y cuando usted sigue, el texto que sigue, a donde dejé, Jesús le preguntó cómo se llamaba. Obsérvelo, por favor. Versículo 9. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y después, cuando seguimos la historia, ese hombre tenía como 2000 demonios adentro de él. Imaginen, ¿quién podía hacer eso? Jesús sacó todos los demonios, limpió toda esa vida. Los demonios se fueron a un hato de cerdo y los cerdos no pudieron convivir con los demonios. Y dice ahí más adelante, y se tiraron al precipicio, prefirieron morir antes que convivir con el diablo. Los cerdos son más inteligentes que muchos seres humanos. Prefirieron morir antes que vivir con el diablo, porque es una vida tormentosa a la que se mete Satanás. Por eso está Cristo y el mundo tiene que venir a Cristo para liberarse. Amén. Pero aquí está el hombre y aquí está el mensaje, pasando de lo peor a lo mejor, pasando de lo peor a lo mejor. Cristo entró en esa vida y mire qué sucede aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Marcos 5, verso 18 dice, al entrar él en la barca, Jesús, ¿verdad? Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahí está. Amén. El hombre dice, ya Jesús me salvó, me liberó de todo el poder del diablo y su presencia a través de los demonios. Y lo vio a Jesús en la barca. Y este gadareno dice, y yo me voy con Jesús. Pero Jesús dijo, no puedo permitirte que vengas conmigo. Le dice Jesús, lo que quiero pedirte es que vayas y les cuentes a los tuyos, a papá, a mamá, a tus hermanos, amén, tus primos, tus cuñados, a tus vecinos, a tus amén, amigos, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. amén, Cómo ha sido la misericordia de Dios, cómo saliste de lo peor y entraste en lo mejor, cómo saliste de la oscuridad, de las tinieblas y andaste en la luz admirable del Evangelio de Cristo Jesús. Cómo saliste del camino ancho de perdición y entraste en el camino angosto de la salvación eterna. Ve y cuéntales a los tuyos que hay un infierno, pero diles que hay un cielo eterno para los que creen en Cristo. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. amén, Saliendo de lo peor, entrando a lo mejor, hablando del Evangelio. Y nosotros, hermanos, casi todos, o tal vez todos los que estamos reunidos hoy, ya Jesús nos sacó de lo peor y nos trajo a lo mejor, pero no estamos hablando del Evangelio. No le estamos contando las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida.
Gracias, pastor. Algunos pueden poner un rostro tímido y decir, ¿y cómo cuento y cómo digo? Háblele de la misericordia de Dios. Háblele qué sintió cuando Jesús dijo que sus pecados son perdonados. Mire de cuántas cosas nos perdonó el Señor. Yo quiero contarle a la gente que Dios tuvo misericordia de mí. Soy pecador, soy indigno, me he sentido un inmundo pecador, pero Jesús me salvó. La misericordia de Dios tocó mi vida. Ahora soy salvo y estoy aquí para contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por mí. Amén. Y termina el texto ahí diciendo que la gente lo escuchaba y todos se maravillaban. Porque aquel hombre de los cementerios ahora estaba lleno de vida. Vida abundante, como sabe dar Dios. Ese hombre ya no iba a darle a Dios pan inmundo, una religión muerta. Iba a darle a Dios lo mejor. E iba a dar testimonio de cómo Dios saca a una persona de lo peor y lo trae a lo mejor. Último ejemplo y terminamos. La carta de Filemón. Busque por favor en el Nuevo Testamento ahí Filemón. A algunos se va a costar porque es una hojita sola nada más en la Biblia. Filemón es una carta que el apóstol Pablo le escribió a este hombre que era un empresario, un hombre de negocios, pero también era el pastor en la iglesia de Colosas. Ahí en esa ciudad de Colosas estaba la iglesia a donde Pablo escribió una carta que se llama Colosenses. Pero ahora esta carta está dirigida al pastor de la iglesia que se llamaba Filemón. Así que ahí está, hermanos. Observe cómo dice la palabra de Dios. La carta de Pablo a Filemón. Versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta es la historia. Onésimo era lo que hoy llamaríamos un raterito, un ladronzuelo. Filemón, quien era el pastor y un hombre de negocios, lo tenía en su grupo de esclavos. Pero un día, no tenemos detalle de eso, pero sin duda, Onésimo, cuyo nombre significa inútil, ese es el significado, Onésimo, inútil. El inútil metió la mano en la lata y robó algo de su amo y huyó. Huyó por muchos lugares hasta donde le guió el dinero, y el día que el dinero se acabó, podemos deducir que se mandó algún otro robo, pero esta vez falló y terminó en la cárcel. Pero Dios tiene su propósito, y en esa cárcel estaba puesto preso Pablo, no por ladrón, sino por ser predicador del Evangelio. Y allí en esa cárcel Pablo lo conoce Onésimo, el raterito, el ladronzuelo,
Pablo se le acerca y le habla acerca del Señor Jesucristo, de la salvación eterna. Y ahora Onésimo pone su fe en Cristo y, como dice la Biblia, nació de nuevo, nueva criatura. Por eso Pablo en este escrito le dice a Filemón: mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Está hablando, por supuesto, que es su hijo espiritual, un fruto de su ministerio de predicador. Prediqué la palabra, fructificó la palabra. Este hombre ha nacido de nuevo, es mi hijo espiritual. Aquí en la cárcel lo gané. Y ahora se estaban terminando los días de prisión de Onésimo. Y Pablo ya lo había entrenado, lo había preparado. Y el que había sido inútil ahora era sumamente útil, sumamente útil. Pablo dice: yo pudiera quedarme con él aquí en la cárcel, sería una enorme bendición para mí, pero quiero enviártelo a ti. Aquel ladrón de ayer es el potente predicador de hoy. Dice: te lo envío, Onésimo. Y le dice Pablo: recíbele como a mí mismo. Tú que siempre me trataste bien, tú que siempre tuviste gran consideración por mí, recíbelo de ese modo, con la alegría que tenías cuando yo llegaba a tu casa. Dice Pablo: recíbelo a este como a mí mismo, dice. Y para que no queden dudas, Pablo le dice: si algo te debe, si algo te falló, te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Olvídate de eso. Yo te voy a reponer todo el daño económico que te haya hecho, pero recíbelo, porque este hombre ahora es un gran predicador. Ahora es un hijo de Dios. En otras palabras, Pablo le dice: este no es un pan inmundo. Este es alguien que salió de lo peor a lo mejor. De lo peor a lo mejor. Y ahí está Pablo. Una gran recomendación para Onésimo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? ¿De qué modo nos estamos acercando nosotros a Dios? Dios es santo, nosotros somos pecadores. Estamos dándole a Dios pan inmundo, lo que nos sobra a nosotros, lo que no queremos nosotros, lo que está devaluado, lo que no tiene ningún valor. O le estamos dando a Dios lo mejor. Porque en esta mañana, no solo yo quería invitarles a reflexionar sobre qué modo nos estamos acercando a Dios, sino que también yo quería invitarles a recordar que cuando Cristo nos salvó, nos sacó de lo peor y nos trajo a lo mejor. Amén. Nos sacó de lo peor y nos trajo a lo mejor. Y aquí estamos, aquí estamos. Yo sé que el diablo está trabajando mucho, pero como sea, hermano, hay que escapar de ese enredo de la mediocridad. Y tenemos que vivir una vida potente para Cristo. Amén. Algunos dirán: y es difícil, es complicado esto. Zaqueo lo logró y empezó a caminar con el Señor. El endemoniado gadareno caminó con el Señor y predicó. Yo pasé por alto el detalle. Fue, dice la Biblia, y predicó en Decápolis. Esa palabra Decápolis quiere decir que predicó en una región compuesta por 10 ciudades. 10 ciudades. Decápolis fue y predicó, casa por casa, persona por persona, las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Yo sé que algunos dirán: es difícil, imposible, me cuesta, no puedo, no sé, no. Deje de enredarse en la mediocridad. Ya Cristo lo sacó de lo peor, ahora empieza a vivir lo mejor y de lo mejor para Dios. Onésimo lo logró. El hombre inútil se transformó sumamente útil para la gloria de Dios. No somos grandes cosas, no tenemos grandes títulos para lucir. No hay chapas doradas en la puerta de nuestra casa que nos distingan como profesionales. Hasta donde yo sé, ninguno de nosotros tiene una cuenta abultada en los bancos. La mayoría de nosotros, casi todos, no tiene casa propia. Estamos prestados, de alquiler, pero nosotros podemos recordar cómo Dios nos amó y nos ama, y cómo un día Jesús nos sacó de lo peor y nos trajo a lo mejor. Pues ahora yo tengo que darle lo mejor a mi Salvador. Amén. ¿De qué modo nos estamos acercando a Dios? Elimine toda posibilidad
de darle a Dios pan inmundo y debe lo mejor de su vida al Señor. Amén. Él es merecedor Amén. de que le demos lo mejor. Él es nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra, hermano, y bendiga sus vidas en esta mañana. Amén.